Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta semana nos corresponde estudiar Doctrina y Convenios del 98 al 101. ¿Sí? El título para esta semana es Quedaos tranquilo, ¿sí? Y saber que yo soy Dios. Muy bien, entonces empezamos con el estudio. ¿Sí? Y correspondiente a esta semana, desde el 8 al 14 de septiembre. Muy bien, este principio o esta sección vamos a estudiar titulado Mis pruebas pueden obrar juntamente para mi bien. Algunos desafíos o algunos de los desafíos que enfrentamos en la vida son causadas por nuestras propias decisiones, mientras que otros son causadas o causados por las decisiones de los demás. Y en ocasiones simplemente suceden cosas que son parte de la vida terrenal, parte de este planeta, de este mundo. Independientemente de la causa, la adversidad puede contribuir a que se cumplan propósitos divinos cuando acudimos a Dios. Así fue para los santos de Missouri en el año 1833. Y lo es para nosotros en la actualidad, ya que muchos pasamos por muchas pruebas o desafíos, y causados algunos por nuestras propias decisiones, o por las decisiones de los demás, o como parte de la vida terrenal. Muy bien. Las pruebas y aflicciones pueden deberse a decisiones personales. ¿Qué consejos y promesas encuentras en Doctrina y Convenios 101, versículo 1, 6 y 9? Que vamos a leer. Y cuando leamos, podamos hacernos estas preguntas y desarrollarlas. ¿Qué aprendes en esos versículos sobre el Padre Celestial y Jesucristo? ¿Qué crees que Dios quiere que hagas? Con esas preguntas en mente, vamos a estudiar entonces. En el versículo 2 nos dice lo siguiente. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. ¿Por qué el Señor puede permitir que nos sobrevenga tribulaciones como les sucedió a nuestros hermanos en el año 1833? Él nos dice, por motivo de nuestras transgresiones, de algunas decisiones personales que hemos tomado, dejando a un lado, olvidándonos de Dios, de sus mandamientos. Y de esa forma el Señor permite que seamos afligidos. Él lo permite. Pero el presidente Lawrence Snow nos explicó acerca de que el Señor permite que sobrevenga la tribulación a nosotros. Él nos dice lo siguiente. Los santos en el condado de Jackson y otras localidades se rehusaron a cumplir con el mandato de la consagración. ¿A qué se rehusaron? A cumplir con el mandato de la consagración. En otras palabras, el diezmo, conocidos por nosotros. Y eso tuvo una consecuencia, no dice el presidente Lawrence Snow. Y en consecuencia se permitió que fueran expulsados de sus heredades. ¿Cuáles eran sus heredades?
la tierra de Sion, el condado Jackson, Missouri. Tuvo una consecuencia, porque si ellos hubieran sido obedientes a cumplir con el mandato de la consagración, no hubieran sido expulsados de sus heredades. Continúa el presidente Lawrence Snow diciéndonos, y no podrían regresar hasta que estuvieran mejor preparados para obedecer la ley de Dios. Habiendo sido instruidos más perfectamente en cuanto a sus deberes y habiendo aprendido por experiencia la necesidad de la obediencia, con las dificultades que ellos tuvieron, ¿sí?, con la consecuencia de su desobediencia, al ser expulsados de sus heredades de Sion, ellos aprendieron por experiencia la necesidad de la obediencia. En resumen, el Señor permite que nos sobrevenga tribulaciones o pruebas hasta que aprendamos a obedecerlo, hasta que nos arrepintamos sinceramente de la transgresión o del pecado que hayamos cometido por decisión propia. El Señor en el versículo 6 nos dice, he aquí te digo que había viñas y contiendas y envidias. Por esa causa fueron afligidos. Y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos. Y como resultado de esas transgresiones, de esos pecados, profanaron sus heredades. El Señor no les quitó porque quiso o porque habían sido obedientes. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál fue el resultado de su desobediencia? Ser desterrados de sus heredades. Por eso fue el sufrimiento. ¿Qué es lo que había en el pueblo de Sion? ¿Qué es lo que puede haber en estos tiempos para nosotros también? Y es para reflexionar, hermanos y hermanas. Lo que sucedió también puede suceder entonces a nosotros. Muchos dicen, es que ya le sucedió, ya no va a volver a suceder, hermanos. El Señor o Dios no hace excepción de personas. ¿Cuál fue su transgresión de ellos? Que había riñas, peleas entre ellos, contiendas, envidias. Se disputaban, había disputas y deseos sensuales. Y codiciosos entre ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos mismos profanaron sus heredades. No eran dignos de estar en una tierra de Sion. Así que fueron expulsados. ¿Por quiénes? Por los inicuos. Podríamos decir que ellos vivían de una forma inicua, sí. Entonces fueron expulsados los inicuos por los inicuos. Si bien es cierto, eran miembros de la iglesia, pero no estaban guardando perfectamente o verdaderamente las leyes de Dios.
los mandamientos de Dios. Pero el Señor, en su infinita misericordia, les dice: de cierto te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente. Y en el día de la ira, me acordaré de tener misericordia de ellos. Eso fue una revelación de Dios a José Smith para ese pueblo. A pesar del pecado y las transgresiones de sus hijos en esta parte de Sion, Él fue compasivo con ellos y puede ser compasivo con nosotros. ¿Por qué? Porque dice el Señor: mis entrañas están llenas de compasión por ti. No te desecharé completamente. Y en el día de la ira, me acordaré de tener misericordia de ti. No esperemos que venga el día de la ira, hermanos, hermanas. Podemos arrepentirnos hoy. Decir: Padre Celestial, perdóname. He transgredido, he pecado en esto, en esto, en esto. Ten misericordia de mí, de mi alma. Perdóname, por favor. Y empezar a caminar al lado del Señor, sin despegarse, guardando todos los mandamientos de Dios, para que el Señor en su infinita misericordia nos perdone. ¿Por qué? Porque Él está lleno de compasión por nosotros. Pero también tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué crees que Dios quiere que hagas? Que abandone mis pecados, mis transgresiones. ¿Qué aprendemos sobre el Padre Celestial y Jesucristo? Que ellos son compasivos, no obstante nuestros pecados. Si nos arrepentimos sinceramente, nos perdonará y tendrá misericordia de nosotros, de nuestra familia. Al respecto de mis entrañas están llenas de compasión por ellos, en el manual de instituto nos dice lo siguiente: en la antigüedad se consideraba que las entrañas eran el centro de las emociones de una persona, en especial de la compasión y el amor. En las escrituras el vocablo compasión significa literalmente sufrir con otro. También significa mostrar comprensión, piedad, misericordia por otra persona. Aunque los miembros de la iglesia de Missouri habían sido disciplinados por causa de sus transgresiones, el Señor tenía compasión por ellos. Al igual, el Señor tendrá compasiones por nosotros, hermanos. Pero parece que tenemos que ser disciplinados también, como ellos lo fueron, los miembros de la iglesia de Missouri. Él les aseguró que no los había rechazado como su pueblo y que en el día de la ira o durante la disciplina que se les impondría,
Él se acordaría de tener misericordia. Repito esta parte. O durante la disciplina que se les impondría. Él se acordaría de tener misericordia. Que seremos disciplinados, sí, si hemos transgredido. Pero la disciplina será misericordiosa. Jesucristo tomó sobre sí nuestros dolores, aflicciones y tentaciones, así como nuestras debilidades por medio de su sacrificio expiatorio, para que sus entrañas sean llenas de misericordia y compasión hacia nosotros. A medida que venimos a Él, nos arrepentimos y nos esforzamos con todo el corazón por obedecer su evangelio, el Salvador mostrará compasión, extenderá misericordia y perdonará nuestros pecados. Las decisiones de otras personas, pruebas o aflicciones por las decisiones de otras personas que podamos pasar. En el manual nos hacen las siguientes preguntas, 2 preguntas. ¿Qué consuelo encuentras en Doctrina y Convenios 98, del 1 al 3 y 22 versículos? Que podamos tener en consideración la siguiente pregunta. ¿Cómo quiere el Señor que reaccionemos ante el abuso, la intimidación o la violencia? Escuchemos entonces la palabra del Señor. Versículo 1. De cierto os digo, mis amigos, no temáis, consuélense vuestros corazones. Sí, regocijaos para siempre, y en todas las cosas dad gracias. Podemos estar siendo perseguidos, maltratados por otras personas, pasando pruebas duras, aflicciones, por decisiones de otras personas. ¿Qué nos dice el Señor? Mis amigos, no teman. Consuélense vuestros corazones. Regocíjese en mí para siempre, dice el Señor. Y nos dice algo más, y que podamos tener presente, y es algo muy difícil cuando estamos pasando la dura prueba. Y en todas las cosas, dad gracias, porque por esas pruebas aprendemos. Cuando pasamos por duras pruebas, hermanos, hermanas, y ustedes serán testigos los que han pasado por duras pruebas, nos volvemos un poco más compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo. Hay un cambio en nosotros, hay un aprendizaje. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dad gracias en todas las cosas. En el versículo 2 dice, esperando pacientemente en el Señor, que podamos pasar esas pruebas, esas tribulaciones, aflicciones causadas por los demás. Se nos pide que podamos esperar con paciencia en el Señor, porque vuestras oraciones han entrado en los oídos del Señor de Sabaoth y están inscritas con este sello y testimonio. ¿Cuál es ese sello y testimonio? El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas. Hermanos y hermanas, que podamos esperar pacientemente. Hay decisiones de otras personas que nos causan
mucho dolor, sufrimiento. Quizás tengamos un esposo, una esposa iracunda, un hijo desobediente, o unos vecinos maltratadores, o cualquier otra forma de, no, de abuso por decisiones de otras personas. Que en nada somos culpables. El Señor ha escuchado tu oración. Y tus oraciones están inscritas con el sello y el testimonio, escritas en los cielos. El Señor ha jurado y decretado que serán otorgadas en su debido tiempo del Señor. Mientras aprendamos, continuamos al lado del Señor orando con mayor fuerza, con toda nuestra alma. Y el Señor nos ayudará, porque Él lo ha decretado, lo ha jurado, que serán otorgadas. Quizás el Señor te diga, salte de ese lugar, vete a otro lugar, como lo hizo con los santos. O no digas, ten paciencia. Tu hijo o tu esposo pronto regresarán al redil. Pronto tu esposo será más amoroso y comprensivo contigo. O pronto será miembro de la iglesia y se sellará contigo. El Señor ha decretado que nuestras oraciones, si son justas, sinceras, serán otorgadas. Él nos pide que esperemos pacientemente en el Señor. No nos apartemos del Señor, sino esperemos con paciencia en el Señor, al lado del Señor. La pregunta, ¿cómo quiere el Señor que reaccionemos ante el abuso, la intimidación o la violencia? ¿Qué podamos responder hasta aquí? Versículo 3. Por lo tanto, Él os concede esta promesa, con un convenio inmutable de que serán cumplidas. Hermanos y hermanas, no dejen de orar. Él les ayudará. Y todas las cosas con que habéis sido afligidos, orarán juntamente para vuestro bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Si así lo ha dicho el Señor, así será. Seamos pacientes en el Señor. Esperemos. Él dará respuesta a nuestras oraciones, porque Él ha jurado, ha decretado que se cumplirá. Ya lo juró, ya lo decretó, pero en su debido tiempo. Nuevamente la pregunta, ¿cómo quiere el Señor que reaccionemos ante el abuso? ¿La intimidación o la violencia? Que podamos pasar esas pruebas al lado del Señor.
que será y que todas estas cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Y el Señor dice, para la gloria de mi nombre, dice el Señor, para su gloria. Pablo, Pedro, Santiago, José Smith, muchos profetas santos de los últimos días han pasado por duras pruebas, por decisiones de otras personas. El Señor le dice, es para vuestro bien. Gracias a la sangre de ellos, a las lágrimas de ellos, a los dolores de ellos. Hermanos, los miembros de la iglesia en estos tiempos, no estamos viviendo persecuciones como ellos lo vivieron. El Señor ha sido compasivo con nosotros, con los hijos de aquellos hermanos, porque vivimos entre los hijos de nuestros primeros hermanos, los pioneros. Que hay regocijo por ellos en los cielos, en el paraíso de Dios, porque nuestros padres están viéndonos. Y tenemos ahora mayor protección. Tenemos ángeles que nos protegen. Nuestros propios padres, abuelos, hermanos, nos protegen. Y es seguro que ellos oran por nosotros. Seamos fuertes, hermanos. Consolémonos en el Señor. Esperemos con paciencia en el Señor. Pasemos al lado del Señor las pruebas. Todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. El elder Dallin H. Oaks del Coro de los 12 Apóstoles enseñó que las pruebas pueden refinarnos y fortalecernos. Y eso es cierto. Veamos lo que nos dice. Las revelaciones por las que estamos agradecidos manifiestan que debemos dar gracias aún por nuestras aflicciones, ya que éstas hacen que nos volvamos a Dios y nos brindan oportunidades de prepararnos para llegar a ser lo que Dios desea. Brigham Young comprendía este principio. En esta vida no hay ni una sola condición o experiencia de siquiera una hora que no sea provechosa para aquellos que la estudian y se esfuerzan por mejorar gracias a lo que de ello aprenden. Leemos estas palabras del presidente John Taylor sobre el tema de la gratitud por el sufrimiento. Por los padecimientos experimentados hemos aprendido mucho. Lo llamamos sufrimiento. Yo lo llamo la escuela de la experiencia. Nunca he considerado esas cosas sino como pruebas cuya finalidad es purificar a los santos de Dios para que puedan ser, como dicen las Escrituras, como el oro que ha sido purificado 7 veces en el fuego. Pioneros como el presidente John Taylor, que fueron testigos del asesinato de su profeta y que sufrieron una prolongada persecución y penurias increíbles a causa de su fe, alabaron a Dios y le dieron gracias. Por medio de sus desafíos y de los actos valientes e inspirados que realizaron para afrontarlos, crecieron en fe y en espíritu. Se desarrollaron. Por medio de sus aflicciones se convirtieron en lo que Dios deseaba que llegasen a ser. Y pusieron los cimientos para la gran obra que bendice nuestra vida en la actualidad. Ellos pusieron los cimientos
para la gran obra que nos está bendiciendo hoy en día. Cuando era miembro de la primera presidencia, el elder Dieter F. Uchtdorf amplió nuestro entendimiento de lo que significa ser agradecidos en todas las cosas. Es fácil estar agradecido por cosas cuando la vida parece marchar sin problemas. Pero, ¿qué ocurre con las ocasiones en las que lo que deseamos parece ser algo inalcanzable? Permítanme proponer que consideremos la gratitud como una disposición, un modo de vida que es independiente de nuestra situación actual. En otras palabras, lo que quiero decir es que en vez de estar agradecidos por cosas, nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias, cualesquiera que sean. Cuando somos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una serena paz en medio de la tribulación. En la angustia, podemos elevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor, podemos regocijarnos en la expiación de Cristo. En el frío del amargo dolor, podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo de los cielos. A veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después de que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una perspectiva sumamente estrecha, muy estrecha. ¿Cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia? El ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Más allá de nuestras dificultades actuales podemos ver con los ojos de la fe. Eso significa ser agradecidos por nuestras circunstancias. Esta no es una gratitud que proviene de los labios, sino del alma. Es gratitud que sana el corazón y ensancha nuestra mente, ensancha la mente. Versículo 22. El Señor nos replica y nos dice: y de nuevo os digo, si procuráis hacer todo lo que os mando, yo, el Señor, apartaré toda ira e indignación de vosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros. Así es, lo que el Señor ha dicho, lo ha dicho. Entonces, ¿qué debemos procurar? Debemos procurar hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, el Señor apartará toda ira, indignación de nosotros. Acá hay un principio, una verdad dada por el Señor.
En la sección 101:16 dice el Señor: consuélense, pues. Consuélense vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que toda carne está en sus manos. ¿Qué nos dice además? Que debemos quedarnos tranquilos y saber que Él es Dios. Nos pide que nos consolemos, consolar nuestros corazones. ¿Cómo quiere el Señor que reaccionemos ante el abuso, la intimidación o la violencia? Que nos quedemos tranquilos, sabiendo que el Señor disipará todo mal fuera de nosotros. ¿Por qué? Porque toda carne está en sus manos. Quiere que seamos consolados, que podemos escuchar estas palabras y tomarlo como una bendición de parte de Dios en estos momentos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Directamente a nosotros. Si estamos pasando por pruebas, por decisiones de otras personas, aflicciones, dolores, consuélense pues vuestros corazones en lo concerniente a Sión, en lo concerniente a vuestras vidas, porque tú estás en mis manos, dice el Señor. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios, dice el Señor de los ejércitos. Qué maravillosas palabras, hermanos y hermanas. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios, dice el Señor. El presidente Gordo Ben Hinckley habló de una ocasión en que halló consuelo en los principios que se encuentran en este versículo. No hace mucho me encontraba analizando en mi mente un problema que consideraba serio y me arrodillé a orar. Me invadió un sentimiento de paz y acudieron a mi mente las palabras del Señor: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Luego busqué el pasaje de las Escrituras y leí otra vez las reconfortantes palabras que se le dieron al profeta José Smith hace 150 años. Consuélense pues vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Qué hermosas palabras de consuelo para nosotros, hermanos míos, hermanas mías. Dios está entretejiendo el tapiz de su obra de acuerdo con su voluntad. Toda carne está en sus manos y nosotros no tenemos el derecho de aconsejarlo. Tener paz en el corazón y en la mente no es solo una oportunidad para nosotros, sino también una responsabilidad, al igual que saber que Él es Dios, que esta es su obra y que Él no permitirá que fracase. No debemos temer ni preocuparnos. No necesitamos especular. La necesidad imperiosa que tenemos es que se nos encuentre desempeñando nuestra responsabilidad individualmente en los llamamientos que hemos recibido. Y gracias a que la mayor parte de los santos de los últimos días
andan en la fe y obran con convicción, la iglesia continuamente crece y se fortalece. Y mientras la iglesia continuamente crece y se fortalece, cada vez más somos protegidos. Porque mientras los santos se fortalezcan en fe y en obra, el Señor obra milagros a través de sus santos. Las dificultades de la vida terrenal. Pueden haber pruebas, aflicciones, a raíz de las dificultades de la vida terrenal, de esta vida por vivir en este planeta Tierra. Se nos hace dos preguntas. ¿Qué estás aprendiendo de tus pruebas? ¿Qué estás haciendo para invitar a Dios a que te ayude? Y la tercera pregunta, ¿cómo te está ayudando Él? Mientras leamos estos versículos de la sección 101, versículos 22 al 31 y al 36, oramos dar respuestas en nuestros corazones y nuestras mentes a esas tres preguntas. Versículo 1, el versículo 22. Dice así: He aquí, en mi voluntad que todos los que invoquen mi nombre y me adoren de acuerdo con mi evangelio eterno, se congreguen y permanezcan en lugares santos. ¿Dónde debemos estar? ¿Dónde debemos permanecer, hermanos? En lugares santos. Y se preparen para la revelación que ha de venir, cuando el velo que cubre mi templo, en mi tabernáculo, el cual esconde la tierra, será quitado, y toda carne me verá juntamente. ¿Qué nos pide el Señor? Que debemos prepararnos, estar preparados para la revelación que ha de venir, cuando Él se descubra, cuando el velo de la tierra que esconde el tabernáculo, su tabernáculo, se ha quitado. ¿Y qué dice el Señor? Toda carne me verá juntamente. Y toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que moren sobre la faz de la tierra, será consumida. Hermanos y hermanas, debemos estar preparadas, de tal forma que no seamos corruptibles, sino incorruptibles, seamos rectos, por lo que el Señor ha dicho, que toda cosa corruptible, bien sea del hombre o de las bestias del campo, sobre la faz de la tierra, será consumida a su llegada. Y también lo que fuere de elemento se derretirá con el calor abrasador. Aun el oro y la plata se derretirán. Los metales más duros se derretirán. Y todas las cosas serán hechas nuevas, a fin de que mi conocimiento y gloria moren sobre toda la tierra. Entonces, toda cosa corruptible, toda iniquidad de la tierra será borrada. Y en ese día, la enemistad del hombre y la enemistad de las bestias, sí, la enemistad de toda carne cesará ante mi faz. Como dice el corderito
andará junto con el león, el leopardo, el tigre. No se dañarán el uno al otro, ni el hombre será dañado por las bestias que en la actualidad pueden consumirnos. Versículo 27. Y en ese día se le concederá a cualquier hombre cuanto pidiera. ¿Por qué? Porque lo haremos directamente al Señor. Los cielos estarán abiertos. Podemos contemplar a nuestro Salvador y Redentor, aún a nuestro Padre Celestial. Para los que son y resuciten con cuerpos celestiales. Que dicen, y en ese día se le concederá a cualquier hombre cuanto pidiere. Si es en nuestros días, se nos concederá también. Y eso depende de nuestra rectitud. Porque estamos viviendo en estos días ya. Dice, y en ese día Satanás no tendrá poder para tentar a ningún hombre. Hablamos del milenio. Pero si nosotros vivimos en rectitud, Satanás no tendrá poder para tentarnos a ninguno de los santos que viven en rectitud. Si bien es cierto, pasarán tentaciones por nuestras mentes, pero como amamos al Señor, pedimos ayuda inmediatamente. Y no habrá pesar porque no habrá muerte en ese día, el milenio. Y lo pongo también como en estos días, si no habrá pesar en los santos, sino gozo, porque vive en el Señor, porque sabe cómo acudir al Señor, porque sabe doblar sus rodillas, humillarse ante el Señor. Porque no habrá muerte espiritual. Sin embargo, en este tiempo hay muerte física, pero no debe haber muerte espiritual. Es por eso la imperiosa necesidad de estar preparados, ser rectos, guardar todos los mandamientos que Dios nos ha dado, todos y con exactitud, haciendo nuestro mejor esfuerzo según nuestras circunstancias físicas, emocionales, espirituales. Versículo 30. Y en ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo. El milenio. Y su vida será como la de edad de un árbol. Y cuando muera no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado y su reposo será glorioso. ¿Por qué? Será arrebatado para tener un cuerpo celestial. Y bien es cierto, vivirá muchos cuerpos celestiales en el milenio con nosotros. Pero su gloria es de un reino celestial. Y sé que vendrá el día. Y espero, y lo espero. Veo a mi madre en el milenio aquí en la tierra. Y en sus brazos a mi hermanita Ursulita, quien falleció cuando tuvo 1 año y 7 meses. Ella criándole, alegre de estar nuevamente con su hija en sus brazos. Y bien es cierto, actualmente se encuentra con su hijo en el paraíso, con su hija. Pero la promesa del Señor es que estará nuevamente aquí. Luego crezca
hasta la edad, como dice, de un árbol. ¿Un árbol cuánto vive? 100, 200, 300, 400 mil años. Si alguien lo tiene la respuesta, por favor, escríbalo. Luego, ¿qué dice? Será transformado en un abrir y cerrar de ojos cuando muera. No dormirá en la tierra. Resucitará un cuerpo celestial y será arrebatado y su reposo será glorioso. Mamá, papá, mi hermana mayor, arrebatados para gloria celestial. Y me veo también yéndome junto con ellos, arrebatados con mi familia. Ese es mi sueño, mi deseo de mi alma. Que llegue ese día. Sé que será aún más glorioso. No lo puedo comprender ahora. Pero para ello, para ver esos días gloriosos, hermanos y hermanas, debemos esforzarnos por guardar los mandamientos. Ser uno con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo. Para donde ellos estén, nosotros estemos, junto con nuestras familias. Y versículo 36 dice, por tanto no temáis, ni aun a la muerte, porque en este mundo vuestro gozo no es completo, pero en mí vuestro gozo es cumplido. ¿Qué nos dice el Señor? En este mundo nuestro gozo no es completo. Es un mundo caído, de una orden celestial. Nuestro gozo no es completo. Pero dice el Señor, pero en mí vuestro gozo es cumplido. Podemos tener gozo al lado del Señor. Podemos tener paz al lado del Señor. Sé que es verdad. Y nuevamente hago la pregunta. ¿Qué has aprendido de tus pruebas? ¿Qué estás haciendo para invitar a Dios a que te ayude? ¿Cómo te está ayudando el Señor ahora o te ha ayudado? Veamos el siguiente video. Todas las cosas obraron juntamente para bien. Y con esto finalizo, hermanos y hermanas, expresando mi testimonio de que yo sé que mi Padre Celestial vive, que Jesús es el Mesías, el Redentor y Salvador del mundo, que ya vino y viene por segunda vez. Y sé que debemos estar preparados. Sé que hay gozo en el Señor. Sé que no debo temer aún a la muerte. Debo gloriarme y gozarme en el Señor. Lo sé. Y eso sé que depende de mí. Sé que si me esfuerzo por guardar todos los mandamientos de Dios, por ser leal y fiel a mi Salvador Jesucristo, a mi Padre Celestial, y dejarme guiar por el Espíritu Santo, un día estaré con todos mis seres amados, mis padres, mis abuelos y mis hermanos de Sión. Estaré con Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, con mis queridos padres, porque ellos son mis padres, porque vengo de ese tronco, de ese árbol.
Si soy fiel, veré eso y obtendré la vida eterna. Testifico de ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces les dejo con el video. Shalom, hermanos. Como saben, en septiembre en Ven, Sígueme, nos centraremos en aproximadamente 12 secciones de doctrina y convenios relacionadas con un periodo de la Iglesia, alrededor de la década de 1830, una época difícil. A veces la llamo la década de la angustia o la década de la adversidad, que la Iglesia y sus miembros vivieron en Missouri. Estas secciones pueden enseñarnos mucho sobre cómo afrontar la adversidad y las distintas pruebas de la vida. Los santos de estas secciones en ocasiones experimentaron una grave persecución y la pérdida de sus hogares, posesiones, cosechas y vidas. Creo que podemos aprender mucho de cómo lidiaron con estas cosas y nos enseñan a relacionarlas con nuestras circunstancias, pero más que todo, a confiar en Dios como ellos. Hay tres cosas que resuenan en mi mente al pensar en lo que estas secciones nos enseñan y lo que el Señor nos está diciendo. Una es que debemos soportar la disciplina por cosas que hemos hecho mal o por errores que hemos cometido, y la disciplina para retirarnos y ayudarnos a ser mejores discípulos de Jesucristo. En la sección 101, el Señor dice eso sobre algunos de los motivos por los que los santos sufrían o padecían en ese momento. En el versículo 2, Él dice: Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. ¿Cuáles eran las transgresiones? He aquí, te digo que había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos, y como resultado de estas cosas, profanaron sus heredades. Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios. Estas son cosas a las que estamos sujetos, tentaciones o dificultades en las que podemos incurrir y de las que podemos aprender. Aún así, en el 9º versículo de esta misma sección, tenemos esta promesa maravillosa. Te digo que no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Yo no los desecharé completamente, y en el día de la ira me acordaré de tener misericordia. Es maravilloso pensar en eso. Sin importar la disciplina o el desafío, Él será misericordioso cuando acudamos a Él. Lo segundo que resuena en mi mente al estudiar estas secciones es que el Señor espera que seamos pacificadores, como enseñó el presidente Nelson. Gran parte de la cultura y la sociedad actuales en muchas partes del mundo se centra en el castigo, la venganza, pero el Señor dice: mía es la venganza, y debemos aprender a dejarle el juicio a Él. Aunque parezca difícil, tenemos la responsabilidad de orar por quienes nos persiguen, como dijo Él en el Sermón del Monte. Todos ellos son sus hijos. El Señor no nos está diciendo que debemos tolerar el abuso o permanecer en circunstancias o situaciones que nos lastimen, sino que podemos, incluso debemos, buscar reparación. Perdonamos, pero avanzamos. Dios cuidará a quienes acudan a Él. Sean cuales sean los desafíos, las pruebas o las persecuciones, Él no nos abandona. En el versículo 15 de otra sección que estamos estudiando, la sección 100, Él dice: Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas las cosas obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud, así como para la santificación de la iglesia. Porque levantaré para mí un pueblo puro, que me servirá en rectitud. Y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden sus mandamientos serán salvos. Recuerdo una experiencia hace varios años.
cuando pasaba por problemas económicos graves y rogaba por una solución milagrosa que no recibía. Acudía al Señor diariamente pidiendo la ayuda necesaria para lidiar con este desafío minuto a minuto, día a día y semana a semana. Pasaron varios años hasta que se solucionó definitivamente. Descubrí que podía acudir a Él en oración cada día y buscar su ayuda y, por así decirlo, recibir mi pan de cada día, la ayuda que necesitaba en ese momento. Descubrí que gracias a esa experiencia desarrollé una relación mucho más cercana con Dios y con el Salvador que, quizás, no habría logrado de otra manera. Lo importante es que acudamos a Dios, no que nos alejemos de Él. Lo tercero que me viene a la mente de estas secciones es que Dios cuidará a quienes acudan a Él. Siento gratitud por aquellos diligentes y fieles antepasados que soportaron intensa persecución en la década de 1830 en Missouri, entre ellos el profeta José Smith y su familia. Tenemos una deuda de gratitud con ellos por el ejemplo que nos dejaron. Creo que su fe, su legado, es un legado para nosotros. No importa si somos los miembros de la iglesia más antiguos o más recientes. Ese legado es nuestro. Les testifico que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se esmeran por salvarnos y exaltarnos y que siempre estarán con nosotros en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.